Hoy comenzaremos una serie muy especial sobre la vida de Buda, y en este primer episodio exploraremos el nacimiento de Siddhartha Gautama. Este momento no solo marca el inicio de una vida que cambiaría para siempre el rumbo de millones, sino que también está lleno de señales místicas y profundas que nos invitan a reflexionar sobre el propósito de nuestra existencia. ¿Alguna vez te has preguntado qué significa realmente el nacimiento de un ser iluminado? ¿Qué señales podrían haber indicado que este niño estaba destinado a convertirse en el Buda? Te invito a quedarte hasta el final y suscribirte al canal, porque más allá de la historia, revelaremos cómo estos eventos están conectados con nuestra búsqueda de la paz interior. Y quizás, lo que aprendas hoy transforme tu manera de ver la vida. Además te contaré un detalle poco conocido que a menudo pasa desapercibido en los relatos tradicionales, pero que tiene un significado profundo sobre el destino de Siddhartha. Primera sección, el reino de Kapilavastu y el rey Suddhodana. El reino de Kapilavastu, situado en la región del sur de Nepal actual, era un lugar de paz, armonía y sabiduría, gobernado por el rey Suddhodana, perteneciente a la noble casta de los Sakyas. El reino no solo era un centro político, sino también un espacio cultural y espiritual de gran relevancia. El pueblo seguía una vida arraigada en la tradición y la disciplina, con un profundo respeto por las enseñanzas de los sabios y los principios de justicia. Suddhodana, como rey, era visto no solo como un gobernante, sino como una figura paternal que garantizaba la estabilidad y el bienestar de su pueblo. Pero detrás de esta fachada de prosperidad, el rey y la reina Maya, a pesar de todo su poder, enfrentaban un vacío personal, no habían tenido hijos. En un contexto cultural donde la sucesión familiar y el linaje eran esenciales, la falta de un heredero era una preocupación creciente para la familia real. Sin embargo, en medio de este anhelo, ocurrió un suceso extraordinario que cambiaría el curso de sus vidas y de la historia misma. Una noche, mientras la reina Maya descansaba, tuvo un sueño que fue mucho más que una simple fantasía nocturna, fue una visión divina que marcaría el destino de todo el mundo. En su sueño, un majestuoso elefante blanco descendió del cielo y se introdujo en su vientre. Este elefante no era una criatura ordinaria, tenía 6 colmillos, un símbolo cargado de significado espiritual, asociado con la pureza, la sabiduría y la fuerza. En muchas culturas antiguas, y especialmente en la tradición budista, el elefante simboliza el poder espiritual y la tranquilidad interior, y aquí, en el contexto de este sueño, el elefante blanco representaba la encarnación de una vida llena de virtud y paz. Imagina por un momento cómo debió sentirse la reina Maya al despertar. ¿Fue miedo lo que experimentó al principio? ¿O fue una profunda sensación de paz, sabiendo que algo sagrado estaba en camino? Este sueño no solo era una experiencia personal, sino que fue un mensaje cósmico, un anuncio de la llegada de un ser destinado a trascender los límites de lo humano. El rey Suddhodana, al conocer el sueño de su esposa, no tardó en consultar a los sabios más renombrados del reino. Era una época en la que los sueños y las visiones eran considerados ventanas a lo divino, señales que conectaban a los mortales con los dioses. Los sabios, con gran reverencia y después de profundos estudios, declararon que este sueño era un augurio de que el hijo que Maya estaba por traer al mundo sería alguien extraordinario. ¿Pero cuál sería su destino? Ahí radicaba la dualidad. Los sabios predijeron que este niño tendría 2 posibles caminos en la vida. Podría convertirse en un Chakravarti, un gran monarca que gobernaría con justicia y sabiduría, unificando territorios bajo un reinado de paz. O bien, podría renunciar a los lujos y las responsabilidades del poder para seguir un sendero espiritual, convirtiéndose en un ser iluminado, un Buda, que traería la liberación del sufrimiento a incontables seres. Piensa en ese momento, en la mente del rey y la reina. Por un lado, la posibilidad de que su hijo fuera un gran rey debía llenarles de orgullo. Pero por otro lado, la idea de que pudiera abandonar el reino para convertirse en una seta espiritual probablemente generó incertidumbre y, tal vez, temor. El reino de Kapilavastu había esperado por un heredero durante mucho tiempo. ¿Cómo podrían enfrentarse a la idea de que ese tan esperado hijo, que les traería tanto gozo, pudiera renunciar al trono? La reina Maya, sin embargo, según se relata en los textos budistas, aceptó su destino con serenidad. Sabía en lo profundo de su ser que su hijo estaba destinado a algo mucho más grande que cualquier trono terrenal. Su corazón, lleno de amor y compasión, entendía que la misión de su hijo no sería la de un gobernante mundano, sino la de un líder espiritual, un guía para quienes buscan liberarse de los ciclos de sufrimiento.
La historia del sueño de la reina Maya nos lleva a una reflexión muy profunda sobre la naturaleza del destino y el propósito en la vida. ¿Alguna vez te has preguntado si las señales que encontramos en nuestras vidas son simplemente coincidencias, o si son mensajes más profundos sobre nuestro propio camino? En el caso de Siddhartha, su destino ya estaba escrito antes de que naciera, pero su elección, su despertar, vendría mucho más adelante. ¿Qué crees tú sobre la influencia del destino en nuestras vidas? ¿Cuánto de lo que somos está determinado por las circunstancias y cuánto por nuestras decisiones? Me encantaría saber tus pensamientos, compártelos en los comentarios. El rey Suddhodana, a pesar de su amor por el poder y la protección del reino, tenía también un corazón paternal. Y aunque en lo profundo entendía la posibilidad de que su hijo fuera algo mucho más grande que un rey, se aferraba a la esperanza de que Siddhartha seguiría el camino de la realeza. Esta dualidad entre el amor y el control, entre el deseo de proteger y la necesidad de liberar, es una tensión que muchos de nosotros experimentamos en nuestras propias vidas. Esta primera etapa en la vida de Siddhartha, su nacimiento y las señales que lo rodearon, son un recordatorio de que a veces los comienzos más humildes o inesperados pueden llevarnos a destinos inimaginables. Quizás, al igual que el rey Suddhodana y la reina Maya, a menudo nos encontramos tratando de controlar lo incontrolable, mientras que el verdadero poder está en aceptar el flujo natural de la vida. Por último, es importante mencionar que el sueño de la reina Maya, aunque cargado de simbolismo, también es una metáfora de lo que Siddhartha traería al mundo: pureza, fuerza espiritual y la capacidad de superar el sufrimiento. Segunda sección: el nacimiento bajo el árbol de sal. La historia del nacimiento de Siddhartha Gautama bajo el árbol de sal en el jardín de Lumbini es uno de esos momentos llenos de simbolismo profundo y maravillas que nos invita a reflexionar sobre el propósito de la vida y los misterios del universo. Imagina la belleza de ese jardín, un lugar lleno de flores que, en ese momento, parece haber sido elegido por el destino mismo como el escenario del nacimiento de un ser extraordinario. No es casualidad que la reina Maya se detuviera allí, en un entorno natural y puro, un reflejo de lo que Siddhartha representaría para el mundo. El árbol de sal bajo el cual la reina Maya descansaba tiene un profundo simbolismo en la tradición budista. El árbol es visto como un puente entre el cielo y la tierra, un recordatorio de la interconexión entre lo divino y lo terrenal. Bajo este árbol, se dice, la reina comenzó a sentir las primeras señales del parto. Pero lo que ocurrió después es algo que desafía la comprensión común de lo que conocemos como el nacimiento. El relato cuenta que Siddhartha no nació como cualquier otro ser humano. En lugar de pasar por un proceso de nacimiento habitual, se dice que emergió del vientre de su madre en una posición que simbolizaba su despertar. Y lo más sorprendente, Siddhartha no solo nació de pie, sino que también comenzó a caminar inmediatamente después de su nacimiento. Cada paso que daba, dicen las escrituras, no era un paso cualquiera, sino uno cargado de propósito y significado. ¿Te imaginas lo que sería presenciar un evento como este? Un recién nacido que, al primer contacto con la tierra, comienza a caminar y a hablar. Siddhartha, según la tradición, no solo caminó, sino que habló. Y sus palabras resonaron con una verdad profunda: este es mi último renacimiento. En una sola frase, Siddhartha ya estaba enseñando una de las verdades más fundamentales del budismo: el ciclo de la vida, el samsara, y la posibilidad de liberarse de este ciclo a través de la iluminación. En ese momento, Siddhartha declaró que había completado el ciclo de renacimientos, indicando que su vida sería la culminación de un largo viaje de aprendizaje y transformación. Esta declaración es poderosa porque no solo nos habla de la vida de Siddhartha, sino que también nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces hemos sentido que estamos atrapados en ciclos de sufrimiento o de repetición? ¿Cuántos de nosotros buscamos, conscientemente o no, liberarnos de esos patrones y encontrar paz? El nacimiento de Siddhartha nos recuerda que, aunque la vida puede parecer un ciclo interminable de sufrimiento, hay una salida. Esa salida es el despertar, la iluminación, y este proceso comienza con la conciencia de que el sufrimiento no es inevitable. Si bien Siddhartha ya estaba destinado a romper este ciclo, nosotros también tenemos la capacidad de hacerlo, siguiendo sus enseñanzas. Y aquí es donde llegamos a uno de los detalles más hermosos y simbólicos de este relato: los 7 pasos que Siddhartha dio justo después de nacer. Cada paso que daba hacía que un loto floreciera en la tierra. El loto, como bien sabrás, es una flor cargada de significado espiritual en el budismo. Crece en el barro, en las aguas turbias,
pero se eleva por encima de la suciedad para abrirse en una flor pura y hermosa. Este proceso simboliza la capacidad de todos los seres de elevarse por encima de las dificultades y encontrar pureza y claridad. Pero los 7 pasos no solo representan la pureza, sino también las 7 direcciones del universo: norte, sur, este, oeste, arriba, abajo y el centro. Este simbolismo es profundo, ya que indica que Siddhartha no solo iluminaría un rincón del mundo, sino todo el cosmos. Su compasión, sabiduría y enseñanzas no estarían limitadas por el tiempo o el espacio, sino que se extenderían a todas las direcciones, a todos los seres. ¿No te parece fascinante? El nacimiento de Siddhartha no fue solo el inicio de una vida humana, sino el principio de un viaje cósmico hacia la iluminación que afectaría a todo el universo. Este detalle es algo que muchas veces no se resalta lo suficiente, pero nos habla del alcance y la magnitud del impacto que tendría la vida del Buda en todas las formas de existencia. Ahora, me gustaría saber, ¿qué significado tiene para ti la imagen de un niño dando sus primeros pasos mientras florecen lotos a su alrededor? ¿Crees que hay algo en nuestras propias vidas que simboliza ese acto de florecimiento espiritual? Por favor, comparte tus pensamientos en los comentarios. Las historias como esta nos ofrecen una gran oportunidad para reflexionar sobre nuestra propia vida y el sentido de nuestro camino. El relato del nacimiento de Siddhartha no es simplemente una historia de milagros y maravillas, es un recordatorio constante de que el potencial para el despertar está presente en todos nosotros. Al igual que Siddhartha, todos estamos llamados a dar nuestros propios primeros pasos hacia la comprensión, hacia la iluminación. Tal vez esos pasos sean pequeños al principio, pero cada uno de ellos tiene el poder de transformar nuestras vidas y las vidas de quienes nos rodean. Tercera sección: las profecías y el destino del príncipe. Después del nacimiento de Siddhartha Gautama, los sabios y astrólogos de la corte se reunieron para predecir el futuro del príncipe. Entre ellos, el sabio Asita tuvo una visión profunda al observar al niño. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro, pero estas lágrimas no eran de tristeza, sino una mezcla de alegría y nostalgia. Sabía que Siddhartha estaba destinado a algo mucho más grande de lo que cualquier otro ser humano podría imaginar. Su corazón estaba lleno de dicha al saber que este niño liberaría a muchos del sufrimiento, pero al mismo tiempo, Asita lamentaba que no viviría lo suficiente para ver a Siddhartha alcanzar la iluminación. ¿Qué llevó a Asita a reaccionar de esta manera? Este sabio no veía solo a un niño, veía el potencial de un ser iluminado, alguien que traería una enseñanza tan poderosa que cambiaría el curso de la historia humana. Siddhartha no solo liberaría a sí mismo del ciclo del samsara, el ciclo interminable de nacimiento, muerte y renacimiento, sino que también ayudaría a otros a liberarse. Este es el poder del Buda, no solo alcanzar la iluminación personal, sino compartir el camino con todos los seres, ofreciendo un faro de luz en un mundo lleno de sufrimiento. Es aquí donde la historia comienza a tomar un giro crucial. Al escuchar las predicciones de Asita y otros sabios, el rey Suddhodana, el padre de Siddhartha, empezó a preocuparse. El rey amaba profundamente a su hijo y tenía grandes aspiraciones para él, pero no quería que Siddhartha se convirtiera en un renunciante o una asceta. Según las profecías, Siddhartha podría convertirse en uno de dos grandes seres, o bien en un monarca que gobernaría el mundo con justicia, o en un ser iluminado que renunciaría a todo para buscar la verdad y liberar a otros. Suddhodana, como cualquier padre, deseaba lo mejor para su hijo. Pero, desde su perspectiva, lo mejor era que Siddhartha siguiera el camino de un rey, gobernando su reino y viviendo en el lujo y la seguridad del palacio. El rey creía que si su hijo nunca experimentaba el sufrimiento ni veía el dolor del mundo exterior, nunca tendría el deseo de abandonar su vida de comodidades y buscar respuestas en el ascetismo o la espiritualidad. Así que el rey tomó una decisión drástica: rodear a Siddhartha de belleza, placeres y comodidades. Ordenó que se construyeran palacios para cada estación del año y que el príncipe estuviera siempre acompañado por músicos, bailarines y sirvientes. Cualquier cosa que pudiera recordarle a Siddhartha la vejez, la enfermedad o la muerte fue cuidadosamente ocultada de su vista. El rey pensaba que, manteniéndolo en este entorno de perfección, podría proteger a su hijo del dolor y del sufrimiento, y así evitar que Siddhartha sintiera la necesidad de renunciar al mundo. Pero, aquí surge una pregunta para todos nosotros: ¿es posible protegernos o proteger a alguien del sufrimiento simplemente escondiéndolo? ¿Podemos evitar la realidad del dolor y la pérdida rodeándonos de lujos y placeres? O quizás, como en el caso de Siddhartha,
el sufrimiento es una parte inevitable de la vida y, más aún, una parte esencial en nuestro camino hacia la comprensión y el despertar. Siddhartha estaba destinado a ver el sufrimiento del mundo, tarde o temprano. Y como veremos más adelante, esos encuentros con el sufrimiento serían los catalizadores para su búsqueda espiritual. ¿Pero qué habría pasado si nunca hubiera salido del palacio? ¿Crees que podemos encontrar el verdadero propósito de nuestra vida si evitamos el dolor y las dificultades? Me encantaría que reflexionaras sobre esto. Comparte tus pensamientos en los comentarios. ¿Crees que, como el rey Suddhodana, a veces tratamos de ocultar la realidad para protegernos o proteger a los demás? ¿O piensas que el sufrimiento, aunque difícil, es una parte crucial de nuestro crecimiento espiritual y personal? Este fue el principio de una vida extraordinaria. Siddhartha Gautama, nacido en circunstancias místicas, ya estaba destinado a algo mucho más grande que cualquier reino terrenal. En el próximo episodio, exploraremos cómo fue la juventud de Siddhartha y cómo sus experiencias lo llevaron a cuestionar todo lo que había conocido hasta ese momento. Si este video te dejó reflexionando, asegúrate de suscribirte y activar la campanita para no perderte el siguiente capítulo. Y antes de despedirme, me encantaría saber, ¿qué parte de esta historia te impactó más? ¿Qué enseñanza crees que podemos aplicar en nuestra vida diaria? Déjalo en los comentarios. Gracias por acompañarme en este viaje, que la paz y la sabiduría estén siempre contigo.